Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. El gobierno vuelve a echar mano del estado de excepción como medida para intentar frenar la ola de inseguridad. Esta vez la medida rige en el cantón Durán y en las provincias de Manabí y Los Ríos. Hoy hubo un gabinete de seguridad del cual nos cuenta enseguida Carlos Acoto. Hola Carlos, buenas noches. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Por grave conmoción interna, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha firmado el decreto 824 con el que declara un nuevo estado de excepción, esta vez en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el cantón Durán. También en estas jurisdicciones rige un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ha sido la decisión que han adoptado luego de un comité de seguridad que se efectuó este lunes aquí en el cantón Durán. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. En medio de un impresionante despliegue de seguridad que incluyó apoyo aéreo, francotiradores y la presencia de decenas de policías y militares, se realizó este lunes un comité de seguridad encabezado por el presidente Guillermo Lasso. Él y los ministros que conforman el Frente de Seguridad llegaron hasta las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria El Recreo en el cantón Durán por la mañana. Ahí por más de 4 horas sesionaron a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. Pasado el mediodía hacían público lo resuelto: decretar de nuevo un estado de excepción, esta vez en el cantón Durán y en las provincias de Manabí y Los Ríos. El presidente Lasso detalló que el decreto firmado se aplica de forma inmediata y que en estas 3 jurisdicciones regirá además un toque de queda durante parte de la noche y madrugada. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se decidió además incrementar el número de efectivos policiales y militares en Durán, cantón que ha sido el escenario de fatales tiroteos entre bandas delictivas que han dejado víctimas colaterales y que incluso hoy comprometen la asistencia de estudiantes a clases y la atención en locales comerciales, por ejemplo. De 470 a 1.200 efectivos con todos los equipos necesarios para poder actuar y contener la delincuencia. Inicialmente esta mesa de seguridad abordaría el relanzamiento del plan Escuela Segura, pero los recientes hechos de violencia pusieron más temas sobre la mesa, entre ellos el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y me solidarizo con todos los ciudadanos de Manta y de la provincia de Manabí. Ninguna madre debería enterrar a su hijo y ningún hijo crecer sin su padre por un atentado criminal. Tras estas declaraciones no se permitieron preguntas de la prensa. Y bien, este martes 25 de julio el presidente de la República, Guillermo Lasso, permanecerá en Guayaquil, donde participará de la ceremonia de entrega floral a propósito de la batalla de Jambelí. Es importante acotar que el tradicional desfile naval que se desarrolla cada año en la primera zona naval en el sur de Guayaquil ha sido suspendido por razones de seguridad. Cerca del mediodía el presidente de la República encabezará una reunión nuevamente por el tema de la seguridad, pero esta vez con alcaldes y prefectos del país. Es la información que tenemos por lo pronto, amigos. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la información y nos vamos ahora a Manta. Los ciudadanos acudieron hasta los exteriores del municipio y al Coliseo de la ciudad de Manta para rendirle el último adiós a su alcalde, Agustín Intriago. El sepelio del alcalde mantense se realizará el día de mañana. Bernarda Ceballos desde Manta con todos los detalles. Bernarda.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, Manta le dio el último adiós a su alcalde Agustín Intriago, de 38 años, que fue asesinado la tarde del domingo. El día de hoy fue una jornada extensa aquí en este puerto pesquero de la provincia de Manabí. Primero los restos del alcalde estuvieron en los exteriores del municipio y posteriormente una caravana lo llevó hasta el Coliseo de la ciudad, en donde se levantó una capilla ardiente. Cientos de personas acudieron a darle el último adiós. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. A lo largo de este lunes, Manta despidió a su alcalde Agustín Intriago, de 38 años de edad. Esta fue la caravana que acompañó al féretro donde reposan los restos de la primera autoridad de este puerto pesquero de Manabí. A las 16 horas de este lunes, el cuerpo de Agustín Intriago arribó al cementerio Jardines del Edén, en donde continúa siendo velado, pero en privado, únicamente con sus más allegados. Se conoce que la sepultura será este martes a las 11 de la mañana. Más temprano, alrededor de las 12 del día de este lunes, los restos del alcalde fueron trasladados al Coliseo de Manta, en donde se realizó una capilla ardiente junto a los cientos de ciudadanos que le dieron el último adiós. A este punto también arribó con un chaleco antibalas Rosita Saldarriaga, esposa de Intriago. Gracias por estar aquí. Gracias por amar a este hombre que entregó su vida por cada uno de nosotros. Mientras que más temprano el municipio de la ciudad lució así. A las 10 de la mañana arribaron los restos del alcalde a los exteriores del Cabildo. Para ese entonces ya una calle de honor conformada por miembros de bomberos, agentes metropolitanos y la Policía Nacional lo esperaba. Mientras el féretro pasaba por la calle de honor, los mantenses aplaudían y lanzaban flores al ataúd. Manta está de luto, y no solamente en Manta. Escuchaba hoy día, Chone, que también ha paralizado hasta su fiesta. Hasta el acto también arribaron varias autoridades municipales, como la vicealcaldesa Marciana Valdivieso y el gerente de la empresa de movilidad del municipio de Manta, Hernán Salcedo. Estábamos revisando rutas alternas cuando de repente comenzó disparos y todo el mundo corría, se tiraba al suelo. Y fue así como entre cantos, aplausos y palabras de agradecimiento, toda una ciudad le dijo adiós a quien fue su alcalde por 2 periodos seguidos. Mientras tanto, Manta se ha declarado de duelo en todo el territorio cantonal por el lapso de 3 días. Es importante destacar que estamos a pocas horas de que inicie el toque de queda producto del estado de excepción aquí en la provincia de Manabí, que fue declarado esta mañana por el presidente de la República. El toque de queda iniciará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y también es importante mencionarles que el día de mañana a las 11 del día pues será el sepelio del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y nosotros estaremos presentes en el lugar y les estaremos brindando más detalles. Excelente jornada, muy buenas noches, regresamos a estudio. Buenas noches, gracias, y nuestra solidaridad con la familia del alcalde, qué terrible. Y 6 políticos asesinados y más de una decena de ataques violentos contra candidatos o funcionarios públicos se han registrado en menos de un año en el país. A pesar de esto, pocos casos cuentan con un proceso judicial. El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, suman 6 las muertes violentas de personajes políticos en el país en los últimos 10 meses. Y es que desde septiembre del año anterior han sido 15 los ataques a candidatos y funcionarios públicos en el país. El primer registro se da con el ataque con cuchillo al candidato a alcalde de Pujilí, José Arroyo, el pasado 18 de septiembre. El 10 de octubre, el candidato a concejal de Manta, José Delgado, fue asesinado. Ese mismo mes, y en 2 ocasiones, el candidato a alcalde de Esmeraldas y exjugador de fútbol, Frickson Erazo, sufrió atentados contra su vida y la de su familia. Los ataques se dieron el 17 y 26 de octubre. Otro candidato a la alcaldía de Esmeraldas, Miguel Ruiz, sufrió un ataque a bala el mismo 26 de octubre. El siguiente hecho se dio en Puerto Viejo. El entonces candidato a alcalde, Javier Pincay, sufrió un ataque a bala el 20 de diciembre. Al día siguiente, el 21 de diciembre, el alcalde de Junín, Jonás Intriago, sufrió un ataque a tiros.
Ya en enero de este año, Richard Firmat, candidato a alcalde de Simón Bolívar, sufrió un ataque a bala. El 21 de ese mismo mes, pero en Salinas, el candidato a alcalde Julio César Faracho fue asesinado al estilo sicariato. Otro candidato asesinado fue Omar Menéndez, quien buscaba la alcaldía de Puerto López y fue asesinado a tiros el 4 de febrero. 9 días después, Valdor Bermeo, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, fue atacado a tiros. El 28 de abril, Rolando López, alcalde de Antonio Ante, sufrió un atentado. El 15 de mayo, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, sufrió un ataque armado. El 13 de julio, el concejal de Esmeraldas fue asesinado. El 16 de julio, el candidato a la Asamblea Ríder Sánchez fue asesinado. Y este 23 de julio, asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, con 6 disparos. Los protocolos de seguridad se mantienen activados en la penitenciaria del Litoral por parte del SNAI, luego de ser el segundo día consecutivo de enfrentamientos armados. El contacto es con Ricardo Alcíbar desde el lugar. Ricardo. Así es, compañeros en estudios, televidentes, buenas noches. Me encuentro en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde se han registrado enfrentamientos armados durante más de 24 horas. El personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas han brindado el apoyo a los guías penitenciarios para recobrar la paz. Sin embargo, hasta hace pocos minutos se escucharon detonaciones de armas de fuego. El desarrollo de esta información se los tenemos preparados en el siguiente reportaje. Detonaciones de arma de fuego, explosiones y la caída de proyectiles hasta los techos de las viviendas ubicadas en la vía Daule alertaron a la ciudadanía la madrugada de este sábado. Se trató de un nuevo enfrentamiento armado entre privados de libertad al interior de la penitenciaría del Litoral. Los reclusos de los pabellones 5 y 7, también los del 8 y 9, protagonizaron una guerra interna, utilizando armas largas, artefactos explosivos e incluso drones. Esto mientras las personas atemorizadas desde sus hogares escuchaban las detonaciones y explosiones. Grupos élite de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron al complejo carcelario para unirse a los guías penitenciarios en la lucha para retomar la calma, mientras que en los exteriores decenas de personas entre familiares y amigos se acercaban para tener información de sus seres queridos. De enfrentamientos se registraron al interior de la penitenciaría del Litoral, dejando 6 personas fallecidas y al menos 11 heridos según datos del SNAI, que ha mencionado de una aparente calma durante la madrugada y mañana de este lunes. Pero este complejo carcelario no es el único en el que se registraron enfrentamientos. En las cárceles de Cotopaxi, Azuay, Cañar y El Oro, un panorama similar se presentó durante este fin de semana. El SNAI mantiene el número de 6 fallecidos y 11 heridos producto de estos ataques armados. Los familiares de las víctimas se encuentran en los exteriores de este complejo carcelario en busca de información de sus seres queridos. Esta es la información que les tenemos desde los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Regresamos con ustedes a estudios con mucha más información, compañeros. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Y 96 agentes penitenciarios fueron retenidos por privados de libertad en 5 cárceles. Así lo confirmó el SNAI. Además, informaron que ya se ejecutan acciones con la policía para liberarlos. Los protocolos y el Comité de Seguridad en Crisis permanecen activos desde este fin de semana tras presentarse incidentes en los centros carcelarios del país. Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de su Libertad, SNAI, hasta la tarde de este lunes, 96 agentes penitenciarios fueron retenidos por los reos de 5 cárceles. En Napo están retenidos 12, en Cotopaxi 25, en Azuay 40, en el Cañar 5 y en El Oro hay 14 agentes retenidos. Respecto del estado de los uniformados, con esta publicación en el chat oficial del SNAI, informaron. El SNAI ejecuta acciones coordinadas con la Policía Nacional para la liberación y retomar la normalidad. Además, se realiza un monitoreo constante para evaluar su condición. Los agentes penitenciarios retenidos se encuentran en buen estado.
En tanto, en horas de la tarde de este lunes, este era el panorama en el Centro de Rehabilitación del Turi, en Azuay. La seguridad se reforzó y las autoridades llegaron al lugar, pues el domingo ya se reportó la retención de agentes penitenciarios. Esta atención, sobre todo que es derivada por una situación desde la ciudad de Guayaquil y obviamente que ha tenido, no sé si lo podría decir como una especie de réplica acá en la ciudad. Estamos con 53 personas retenidas hasta el momento, hasta el momento del relevo estaban 40 personas retenidas por los PPL. Lo propio sucede en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. La presencia de la policía y las Fuerzas Armadas es mayor. En horas de la mañana, los familiares de los privados de libertad que acudieron a visitas fueron evacuados. Ellos relataron lo sucedido. Cuando ya nos cogieron datos y todo, eso ya comenzó a detonar, así como que explosivos. Y ahí ya salieron los guías, todos corrían y ya dijeron que salgamos todos. Corran, salgan, decían la gente. La situación es similar en el Centro de Rehabilitación Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas. Aquí la tarde del domingo se reportó la fuga de 2 reos, hecho que según el director del Centro de Rehabilitación ocurrió mientras participaban de una actividad deportiva. Uno es del pabellón de máxima y otro es del pabellón de mínima. Los antecedentes de estos jóvenes uno estaba por homicidio y la otra persona estaba por violación. En el comunicado, el SNAI confirmó además que hasta el momento se reportan 6 fallecidos y 11 heridos por enfrentamientos entre grupos delictivos en los centros de rehabilitación social del país. Y este fin de semana se registró en la penitenciaría del litoral de Guayaquil una revuelta que duró más de 20 horas y dejó 6 reos muertos. Valery Villalba está en el estudio para darnos un recuento de los hechos más violentos en las cárceles del país. Valery. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, más de 450 reos asesinados es lo que dejan hasta el momento los enfrentamientos en las cárceles del país. El último hecho se registró este fin de semana en Guayaquil, en la penitenciaría del litoral. Una revuelta que duró más de 20 horas y que dejó 6 privados de libertad muertos y cuya cifra podría aumentar. Pero hagamos a continuación un recuento de los enfrentamientos más violentos suscitados en el actual gobierno. 27 de julio de 2021, 27 muertos en enfrentamientos en 2 centros penitenciarios, la penitenciaría del litoral y la cárcel de Cotopaxi. 29 de septiembre de 2021, la peor masacre registrada y siendo la 5ª más sangrienta de Latinoamérica, ocurrió en la penitenciaría del litoral y dejó un saldo de 119 víctimas. 2 meses después, entre el 12 y 13 de noviembre, también en la penitenciaría del litoral fueron 68 personas las asesinadas en el centro carcelario. 3 de abril de 2022, en la cárcel de Turia en Cuenca, 20 internos asesinados, es el saldo que dejó este nuevo enfrentamiento penitenciario. 3 de octubre y 5 de octubre de 2022, un total de 29 asesinados en la cárcel de Cotopaxi. Aún sobre todos estos hechos, no hay responsables. Seguimos. Autoridades del Seguro Social justifican la contratación de una millonaria consultoría para depurar sus cuentas. Amparan su decisión en una recomendación de la Contraloría que determinó que la información financiera del IES es inconsistente. Que la información financiera proporcionada por el IES a la Contraloría ha sido deficiente, que hay valores de seguros que no han sido considerados y que las deudas están subvaloradas en algunos casos. Son parte de las razones por las que la Contraloría General del Estado pide claridad en las cuentas. Y en esto se ha acobijado el Seguro Social para iniciar un polémico proceso de contratación de una consultoría cuyas ofertas incluso se acercan a los 5 millones de dólares. El IES respondió a nuestro pedido de información a través de un comunicado aduciendo que la Contraloría determinó que desde el 2012 hasta el 2022 la información del IES no expresa razonabilidad y a su vez recomienda se realice una depuración de las cuentas. No es obligatorio que contraten una consultoría externa, sino que hay personal suficiente y debería estar capacitado para hacer este trabajo. Por supuesto que sí, el personal con el que tendría que contar el IES debería estar totalmente capacitado. Miguel García de la Confederación de Trabajadores y con amplia experiencia en el sector público alerta de las llamadas consultorías que resultan en una forma de suplir irresponsabilidades. Tienen responsables en las direcciones o subdirecciones pertinentes del IES. Ellos son
los que tendrían que dar el diagnóstico. No obstante, el IES defiende la intención de contratar una millonaria consultoría porque la Contraloría así lo recomienda. Y fue hace exactamente una semana que se abrió el proceso para determinar los ajustes y procedimientos contables que sean necesarios para presentar razonablemente los saldos de las cuentas, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos del IES. El estudio de mercado ha definido un presupuesto referencial que va entre los 3.7 a los 4.9 millones de dólares. La Contraloría ha establecido una serie de recomendaciones que, claro, tienen que ser cumplidas por parte de los funcionarios de la institución. ¿Y por qué no hay funcionarios capacitados en la institución? En el mismo comunicado, las autoridades del IES no dudan en respaldar la intención de esta millonaria contratación, pues la consideran de imperativa necesidad. El Tribunal Contencioso Electoral emitió una sentencia a favor del candidato Patricio Carrillo para la Asamblea Nacional. Con esto se podría imprimir ya la papeleta nacional y cumplir con los plazos del CNE. Los tiempos estipulados por el Consejo Nacional Electoral para llevar adelante las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas se están cumpliendo. Con la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral este domingo, el Instituto Geográfico Militar podrá iniciar en los próximos días la impresión de la papeleta de asambleístas nacionales, el documento que falta para sellar los paquetes electorales de 18 provincias que ya se están armando. Y en este caso, una vez que se reciba la notificación que ya se encuentra ejecutoriada la sentencia por parte del juez, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, conjuntamente con la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, deberán realizar un informe para poner en conocimiento del Pleno. Una vez que queden firme, pues con eso nosotros, en la información, una vez verificada y validada también por los candidatos y de ser el caso con los representantes legales, pues ya podríamos empezar la impresión. La sentencia del TCE da luz verde para que el exministro Patricio Carrillo encabece la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Construye, pues argumenta que Carrillo no registra suspensión de derechos políticos de participación y no está incurso en ninguna de las inhabilidades de la ley. Nosotros somos candidatos firmes. Ayer el Tribunal Contencioso Electoral, en una votación de 4-1, dio un visto democrático para la candidatura. Así es que continuamos nosotros en esta lucha contra estos problemas graves que enfrenta la sociedad. La sentencia es susceptible de interponer un recurso horizontal de aclaración y ampliación. Sin embargo, no modificará el fallo. Nosotros necesitamos la certificación. Obviamente podemos empezar ya una validación extraoficial, llamémoslo así, pero necesitamos la certificación del Tribunal Contencioso Electoral. Desde que el CNE convocó a las elecciones anticipadas, se presentaron 25 recursos ante el TCE. Al momento se tienen recursos pendientes en Manabí, Pichincha y Galápagos, lo que impide la impresión de las papeletas de asambleístas provinciales. A 4 semanas de las elecciones, los candidatos presidenciales siguen intentando captar el voto. Sin embargo, el asesinato del alcalde de Manta modificó la agenda de la mayoría de ellos. Otros continúan con mítines, entrevistas y recorridos. A medida que avanzaba la cuenta regresiva para la jornada electoral, los candidatos presidenciales aceleraron su campaña hasta este lunes, cuando varios de ellos decidieron hacer una pausa. Es el caso de Jan Topi, quien lo anunció a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: por respeto y el luto que vivimos todos en estos difíciles momentos y ante el dolor de ver a nuestro país tan golpeado por los crímenes atroces de las últimas horas, he decidido suspender de momento nuestra campaña territorial, tanto por solidaridad como por la seguridad de todos nuestros brigadistas. Continuaremos con más fuerza que nunca. Esto debe cambiar radicalmente. No podemos seguir día tras día, semana tras semana en esta ola de violencia. También Yacu Pérez decidió no hacer campaña debido al asesinato del alcalde de Manta. Estamos de luto. En estas circunstancias he decidido suspender momentáneamente la campaña electoral. En el caso de Otto Sonnenholzner, tras participar de una entrevista radial y una en Teleamazonas, pausó su agenda de campaña electoral, a la par que condenó la violencia. Si la semana pasada, lunes, igual que hoy, nos tocó tomar la misma decisión de suspender los actos de campaña por respeto a los familiares de las víctimas, por empatía con los esmeraldeños, con los manavitas. Necesitamos determinación, necesitamos conexión con la realidad del país, necesitamos acción, acción.
¿Hasta cuándo vamos a estar aquí contando muertos? La campaña de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, no informó si hacía o no una pausa en sus actividades por el asesinato del alcalde Intriago, pero no hicieron públicas sus actividades ni su agenda. Javier Herbas no dejó de hacer campaña este lunes. Su agenda continuó en La Tacunga, donde hizo un recorrido, una pambamesa y conversatorios. En sus redes subió un video explicando por qué continuaba. Lamentablemente, tenemos que enfrentar la tragedia. Seguimos porque no nos resignamos. La agenda de Fernando Villavicencio se desarrolla en la provincia de Los Ríos. Él realizó una rueda de prensa a orillas del río, tuvo concentraciones, caravanas y encuentros. Esta es la última oportunidad que tenemos, la última, para rearmar nuestra patria. Así fue esta jornada atípica en la campaña electoral. Se desconoce cuándo retomarán sus actividades. Unido a la Feria Gastronómica Raíces, en esta 10ª edición fueron premiados las 3 mejores huecas participantes. El primer lugar se lo llevó el Cangrejal de EFA con su famoso plato El Penalti, una base de salsa criolla con cocolón, jugo de encocado y cangrejo. El segundo lugar se lo llevó la hueca King Cone y el tercer lugar la hueca El Pescado Frito del Sur. Estas 3 huecas fueron parte de las 11 que esperaban llevarse la placa de Estrella Culinaria de Oro 2023. Y continuamos, celebrando a Guayaquil. Esta vez nos trasladamos hasta el Malecón 2000, centro de Guayaquil, donde muchas familias se han dado cita para disfrutar de los juegos recreativos. El contacto es ahora con Titi Aguilar, quien nos tiene mucha información. Adelante, Titi. Guayaquil sigue celebrando sus fiestas con una gran cantidad de actividades que todavía puede realizar. Si es que no ha hecho nada el día de hoy, no se preocupe, porque les hemos preparado una agenda con algunas opciones que pueden todavía disfrutar. Veamos. Salía el sol y al mismo tiempo los guayaquileños salían de sus casas para disfrutar de la ciudad en sus 488 años de fundación en este día de asueto. Esto gracias a distintas actividades que se llevaron a cabo en el puerto principal, como la muestra pictórica de chazas en el hemiciclo de la Rotonda en el Malecón 2000. Poder venir y poder ver cómo era el Guayaquil de antes y cómo nosotros nos reflejamos, ¿no? Excelente que se dé esta oportunidad a los artistas. La gente se ha volcado a este sector. Desde aquí, los guayaquileños continuaron su recorrido hasta llegar a la icónica Numa Pompilio Yona en el barrio Las Peñas. La gente está muy agradable, hay mucha seguridad, eso es lo que es importante. Emprendedores que aquí pusieron a la venta sus productos afirman que estos días han sido de mucho movimiento. Increíblemente se ha recuperado bastante las fiestas aquí en este pasaje, señorita. Todo estuvo muy bonito, había muchas personas. Ciudadanos también aprovecharon para recorrer el barrio Las Peñas y deleitarse con las exposiciones de arte. Muy bonito, un punto muy bonito como para apreciar también el arte de las personas, pues, ¿no? Así los guayaquileños demuestran su amor por esta ciudad, hoy más que nunca, en sus 488 años de fundación. Y solo queda decir que viva Guayaquil. Que viva 1000 veces, que viva Guayaquil. Que viva Guayaquil, por siempre y para siempre. Así que ya lo sabe, la idea simplemente es que usted se divierta, disfrute y celebre a lo grande estos 488 años de fundación de Guayaquil. Con esta información me despido, buenas noches. Buenas noches para ti, Titi, gracias y sigan disfrutando con mucho cuidado. Seguimos una protesta antiminera en la zona de Palo Quemado, en el cantón Sicchos de la provincia de Cotopaxi, deja varias personas heridas. El hecho ocurrió cuando los agentes del orden intentaron garantizar la consulta ambiental en el proyecto minero La Plata. Los comuneros retuvieron al menos 10 policías. Las Fuerzas Armadas tuvieron que ingresar para buscar frenar la protesta violenta y garantizar que se desarrolle el trabajo de las entidades públicas en este proceso de consulta.
Solo 5 de las 635 impugnaciones presentadas en contra de los candidatos al cargo de Contralor General del Estado fueron admitidas a trámite. La mayoría de la Comisión Ciudadana de Selección descartó las objeciones por falta de documentos probatorios. Entre roces y reclamos avanzó este lunes la sesión de la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el concurso de Contralor General del Estado. El admitir o no a trámite las 635 impugnaciones ciudadanas presentadas por 21 personas en contra de quienes concursan para el cargo de Contralor General fue la manzana de la discordia. A lo largo de la sesión, el secretario de la comisión leyó una matriz con el cumplimiento de requisitos de dichas objeciones. Al menos el 70% de las impugnaciones fueron inadmitidas por falta de documentos probatorios o papeleta de votación de los impugnantes. A los candidatos que sí se les deja subsanar un documento insubsanable, un documento que en los expedientes que al menos mi persona mantiene no constan, pero a los impugnantes no se les permite comparecer a las audiencias para que ahí demuestren el tema de las pruebas que ellos tienen. Con 6 votos a favor y 4 en contra, la comisión aprobó que solo 5 de las 635 impugnaciones presentadas sean admitidas a trámite. Los comisionados de minoría tomaron la palabra y lamentaron que, a su parecer, nuevamente se quiere pasar por alto que al menos 51 de los 103 candidatos no presentaron su declaración juramentada. Ahora sí, no sé qué miedo tienen, así es que hay candidatos que no pasan porque no tienen su carpeta completa, simplemente no pasan. No sé a quién ustedes están tratando de cubrir o de hacer que sigan el concurso. Para el presidente de la comisión, Marco Chalco, este es un tema que ya fue subsanado. Entonces lo que ustedes desean es entorpecer, salirnos de los días términos, ¿sí? Y para dar motivos para que gente que no quiere el bienestar de este concurso ponga acciones judiciales y entorpezca este concurso. Luego de la notificación de estas 5 impugnaciones, la comisión tiene 3 días para señalar fecha y hora para que en audiencia pública tanto impugnantes como impugnados presenten sus pruebas de cargo y descargo. El tiempo para cada exposición será de 20 minutos.